Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Qué clase de responsabilidad? Porque la primera pregunta dice que ¿cómo definimos la diferencia entre capital y trabajo en una sociedad neoliberal? Nosotros que somos representantes de los trabajadores y las trabajadoras de Cuba en una sociedad construyendo el socialismo, lo que venimos a hacer con ustedes aquí es intercambiar experiencias y no trasladar una receta. En primer lugar, trasladar una felicitación y un saludo en el centenario del Partido Comunista de Chile a los trabajadores, a las trabajadoras y a los militantes del Partido Comunista, ya que una de nuestras fortalezas, y por eso hoy podemos decir que estamos construyendo el socialismo, es en la manera en que se vinculan las organizaciones de masa en Cuba con el Partido Comunista de Cuba. Yo pienso que, en primer lugar, en estos 10 minutos que nos dan, se impone que hagamos una introducción necesaria. La Central de Trabajadores de Cuba, que tiene 74 años de fundada, el 28 de enero del año 1939 decidieron los dirigentes sindicales de aquella época, de diferentes corrientes políticas, de diferentes partidos políticos, de integrarse en una sola central, con el objetivo de defender la clase, despojándose de ambiciones personales, despojándose de elementos de sectarismo, pensando que en la unidad estaba la fuerza y la posibilidad de transformar ese sistema que estaba, como decía el compañero anteriormente, oprimiendo a los trabajadores y a las trabajadoras. Y es por eso que nosotros decimos que en los primeros 20 años, hasta el año 59, en que triunfa la revolución, éramos un movimiento sindical luchando por una cuota de poder. A nosotros también nos encarcelaron dirigentes sindicales, fueron perseguidos, fueron asesinados, hicimos huelga, había negociación colectiva, pero no llegaba a todos los trabajadores. Y es por eso que desde el año 59 hasta hoy, día 6 de diciembre del año 2012, somos un movimiento sindical en el poder. Y estamos en el poder por las siguientes razones. En primer lugar, porque tenemos moralmente un estatus reconocido ante los trabajadores, ante las trabajadoras, ante las organizaciones políticas del país, porque una de las divisas que tenemos, lo que tenemos ahora, y valga la redundancia, la responsabilidad de compartir la dirección sindical, es nuestro amplio contenido de vinculación con los trabajadores. El trabajo sindical se hace en la fábrica, se hace en el taller, se hace en la escuela, se hace en el laboratorio, se hace en el banco, se hace en el hospital. Y después nosotros somos reflejos de esos intereses legítimos de los trabajadores y lo llevamos a las diferentes instancias de gobierno en el país. Otro de los elementos que caracteriza al movimiento sindical cubano es de que nosotros nos organizamos sindicalmente por ramas o sectores de la economía. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, del sector de la salud, que es el que siempre yo pongo de ejemplo, tiene más de 500.000 trabajadores, ahí está desde el ministro de Salud Pública hasta el que conduce una ambulancia. Todo lo que está en ese sector pertenecen a un sindicato. Y ese elemento de unidad y ese elemento de fuerza distingue indiscutiblemente las misiones que cumplen dentro de la sociedad. Otro elemento que tiene que ver con la presencia en el poder es que en Cuba no se toma ninguna decisión desde el punto de vista parlamentario si anteriormente esos anteproyectos no se discuten con los trabajadores. Tenemos dos ejemplos recientes. En el año 2008, por un problema demográfico del país, Cuba ha desarrollado mucho su capital humano y más del 67% de la fuerza técnica del país son mujeres. Y tenemos una alta tasa de esperanza de vida, está alrededor de los 80 años, pero tenemos una baja presencia en la fecundación y en la natalidad. Eso va a dar como resultado que en el año 2025 nosotros vamos a tener un déficit de 700.000 trabajadores. Hubo que discutir con los trabajadores y con las trabajadoras del país un perfeccionamiento de nuestra ley de seguridad y asistencia social, que consistía, entre otras medidas, además de la protección a los trabajadores, el extender la edad de jubilación de 55 a 60 años las mujeres y de 60 a 65 años los hombres, de manera gradual durante un periodo de 7 años. Fueron unas discusiones bastante complejas, la conducimos y la dirigimos los dirigentes sindicales en el país, hicimos más de 80.000 asambleas en el país, se tuvieron en cuenta las recomendaciones y las opiniones que dimos los trabajadores. Inicialmente la dirección del gobierno y del Ministerio del Trabajo decía que para el cálculo de la pensión se escogían de los últimos 10 años los 5 mejores. La tendencia de los trabajadores del país fue que fuera 15 años. Bueno, se tuvo en cuenta, eso se modificó, por solamente poner un ejemplo de cómo he tenido en cuenta las opiniones de los trabajadores en las transformaciones que se hacen en el país. Más recientemente,
cuando se discutió los lineamientos de la política económica para definir el perfeccionamiento del socialismo en el país, se discutieron no solamente con nosotros los trabajadores, sino con el resto de la sociedad civil cubana. Estamos hablando de las mujeres, de los campesinos, de los estudiantes, de nosotros como parte de la comunidad en una organización revolucionaria que tenemos, que son los comités de defensa de la revolución, y se le hicieron modificaciones a esa propuesta que llevaba la dirección del partido. Se modificaron más del 68% de las propuestas que se hacían. O sea que ese elemento participativo da la posibilidad de nosotros poder demostrar que estamos en el poder. De que somos perfectos, nadie es perfecto, no hay ninguna obra perfecta. La obra de la revolución se sustenta en programas y en política. Y los programas y las políticas lo hacen los hombres y las mujeres con defectos, con virtudes. Pero sí tenemos una premisa que nos ha enseñado el compañero Fidel y el compañero Raúl. Hay que aprender de los errores. Y una organización es fuerte en la medida que es capaz de rectificar esos errores. Y por lo tanto es un proceso de mejora continua que ha dado la posibilidad de que nosotros podamos modestamente mostrar estos resultados. El otro elemento que se nos achaca mucho, sobre todo desde el punto de vista mediático, que la CTC es una CTC oficialista. No, la CTC es una CTC que defiende la revolución, porque es una revolución de los trabajadores, es una revolución por los trabajadores y es una revolución para los trabajadores. Por eso es que defendemos la revolución. El día que tengamos dirigentes sindicales o dirigentes políticos que no respondan a esos intereses, entonces nosotros tomaremos otras medidas. De ahí que tenemos un compromiso moral, sobre todo en el escenario OIT, donde se plantea que la ley cubana es omisa con relación a la huelga. No, la ley cubana no dice ni que no se puede hacer, ni que se puede hacer. Es que nosotros tenemos otros mecanismos para resolver los litigios laborales. Y el día que nosotros entendamos de que nuestro gobierno revolucionario no responda a los intereses de los trabajadores, a lo mejor no haremos una huelga, haremos otra revolución. Entonces, es mucho más revolucionario, es mucho más de contenido que de forma. Y otro elemento que queremos compartir con ustedes tiene que ver con lo siguiente. La CTC y los sindicatos cubanos no somos una organización de partido. Somos una organización de masa. Pero sí reconocemos en nuestros estatutos el papel dirigente en la sociedad del Partido Comunista de Cuba, porque es el partido de la vanguardia revolucionaria. Y por lo tanto, en esa vinculación estrecha entre el partido, la CTC y los sindicatos, tenemos cada uno nuestra personalidad jurídica, nuestros métodos, nuestros estilos. Muchos de los que ocupamos responsabilidades en el movimiento sindical somos militantes del partido. Pero no hay que ser militante del partido para ser dirigente sindical. Hay que ser líder obrero, hay que desarrollar el liderazgo, hay que ser reconocido en la base sindical, hay que tener la capacidad de ese servicio público que brindamos en función de los trabajadores y trabajadoras que representamos, aún en una sociedad socialista defendiendo sus legítimos derechos. El otro elemento que nos ha servido a nosotros como fortaleza tiene que ver con la unidad. Y la unidad es la unidad en la diversidad, es la unidad de acción, es la unidad de la clase. Es, como decía el compañero, de que es un sindicalismo que no solamente se refiere o se preocupa de los problemas reivindicativos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, tienen que ver con el salario. No, hay que ver con el proyecto país. Y a nosotros nos interesa que aumente la productividad del trabajo. A nosotros nos interesa que aumente la producción, que mejore la economía, porque en la medida que mejora la economía del país, mejora la economía de los trabajadores y mejora la economía de nuestra familia. Por último, decirle que la fuerza del partido no radica desde el punto de vista jurídico. La fuerza del partido radica en su moral, radica en el ejemplo de sus militantes. Y es por ello que nosotros tenemos como premisa en el desarrollo de nuestra actividad internacional cómo nosotros nos integramos aquí en la región. Hace solamente unas horas, en un intercambio que teníamos con la compañera Bárbara, presidenta de la CUT, le decíamos los diferentes escenarios de integración que hoy existen en la región. Sabemos que internacionalmente el movimiento sindical está afiliado a un grupo de organización a la Federación Sindical Mundial, tiene 67 años, se fundó el 3 de octubre en París del año 1945, está la Confederación Sindical Internacional y están las organizaciones independientes. Pero todos defendemos a los trabajadores. Y por lo tanto se ha creado aquí en la región un espacio que se llama el Encuentro Sindical Nuestra América, donde organizaciones sindicales de las diferentes tendencias ideológicas nos reunimos para una agenda común, para cómo nosotros acompañamos los procesos de transformación en el continente, cómo nos enfrentamos a las transnacionales y cómo representamos y defendemos los intereses de los trabajadores. Ese es el elemento de la unidad y la integración como fortaleza en este momento, como reto actual. Y termino mi intervención con lo siguiente, porque creo que tiene mucha vigencia, y es con el concepto de revolución que el compañero Fidel
el 1 de mayo, dijo en la Plaza de la Revolución: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree, a precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Muchas gracias.